Como respuesta colectiva a la situación de las comunidades zapatistas, después de 1994, un grupo de profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, lanzó una convocatoria abierta a toda la sociedad. La finalidad era crear una organización civil que ayudara a los niños de las comunidades zapatistas a salir del ambiente bélico, integrándolos a una educación en lengua materna basada en el juego. Voy por el mundo y es mi destino. La presencia era más bien testimonial y la educación un pretexto, ¿sí? Para estar ahí frente a las agresiones del régimen contra el movimiento zapatista, ¿no? Es decir, la idea era ser testimonio, ¿no? Sustraer a los chicos del ambiente guerrero, ¿no? Bélico, para llevarlos a un ambiente infantil de juegos de aprendizaje, ¿no? Entonces, nuestros propósitos eran claros: combatir la ideología con ideología, porque esta visión del progreso es totalmente ideológica, no resulta sencillo. Pero te digo, no veo otra solución que la formación de conciencia, producción de conciencia. Entonces, para mí, la educación sigue siendo la columna vertebral del mundo nuevo. Y entendiendo esta educación, te digo, como solidaria con la construcción. Tampoco no al margen o no como una carrera, ¿no? Es decir, sería una especie de profesión política, en el sentido más limpio del término, porque hoy la política está bastante jodida, ¿no? Con base en estos planteamientos, el grupo organizado de la UAM Iztapalapa publica en diversos medios una invitación para conformar el grupo inicial que iría a las comunidades zapatistas para apoyar en la educación de los niños. Hoy el que quiera. Pues lanzamos convocatorias a través de la red, pusimos anuncios. Y el primer grupo fue un grupo realmente decidido, porque del que formaban parte Elvia, Abel, Araceli, bueno, fueron como unos 8 o 10 que decidieron irse en el momento en que era crítico, ¿no? Es decir, cuando la presencia era más bien testimonial. Sale en el periódico, ¿no? En la jornada de que si alguien se quería integrar al proyecto Taspolve, a un proyecto que se estaba originando aquí en la UAM, y es como, bueno, yo llego aquí, ¿no? Y me dicen que el proyecto es para una comunidad de apoyo zapatista, y bueno, a mí me interesa. Fue curioso porque yo acababa de regresar de Chiapas, de hecho venía de Polo, había estado ahí en Polo, había visto la situación, ya tenía como que el referente, porque ya había estado ahí en San Cristóbal. Se decide a crear una infraestructura de apoyo aquí en la universidad, en la UAM Iztapalapa, con gente básicamente ingeniería, de ciencias básicas, ingeniería, y evidentemente pues mucho de ingeniería química, ¿no? Porque pues era con quienes estábamos trabajando, y en un interés meramente, como lo comentábamos, de sociedad civil y de gente preocupada por la situación que se estaba viviendo. Y tuvimos una suerte extraordinaria. Entre los colegas, ¿por qué no decirlo?, esta pequeña burguesía ilustrada, había realmente inquietudes con respecto a lo que estaba sucediendo en los Altos de Chiapas, y decidieron apoyarnos.
Entonces, con cuotas básicamente de 300 pesos, la mayor parte de los que formaron Taspol B eran profesores de aquí, pues básicamente de CBI. También hubieron, a partir de las familias, surgieron amas de casa y hasta chavos que aportaban, ¿no? Ya no los 300 pesos, pero sí 50 o 20 pesos mensuales. ¿Qué cosa extraña en este país? Garbanzo de Alibra. Duramos 6 años y nadie se rajó. Nos conformamos como asociación civil poco después, y como asociación civil pues ya podíamos pues participar en foros también, en la cuestión económica, e incluso pues buscar el apoyo o asesoría legal en un momento dado que hubiera habido un problema, ¿no? Porque los chavos no participaban, o sea, no éramos un partido político ni apoyábamos a nada, ¿no? Entonces teníamos que estar conformados, tener cierta estructura. El grupo entendió poco a poco que era fundamental no afectar los sistemas propios de la comunidad. Así fueron enfrentando problemas que no se habían considerado. Pero sí, la gente de la comunidad, nosotros no le pagábamos nada porque nuestro compromiso nada más era de este lado, ¿no? Con la gente que se iban de asesores, porque no nos podíamos meter en la organización de la comunidad. En mayo de 1998 y yo regresé en agosto del 2000, más o menos, ¿no? Fueron 2 años, como 2 años y algo, ¿no? Sí, en ese tiempo yo creo que más que ir a enseñar fuimos a aprender, ¿no? Porque de momento íbamos como con esa idea de enseñarles a los promotores, pero viendo las circunstancias, pues todo eso nos fue orillando a aprender más cosas. Hay que recordar que estaba el cerco militar, ¿no? Eso daba otras condiciones para trabajar, que nosotros íbamos con la idea de formar a promotores en 6 meses y que después ellos empezaran a dar sus clases. Pero la misma situación nos orilló a enfrentarnos con los niños antes de tiempo, ¿no? Y a ir buscando como en dónde se van a impartir las clases a los niños, cómo le vamos a hacer con estos niños y cómo vamos a ir aprendiendo conjuntamente con los promotores, ¿no? Vamos a ir aprendiendo para que nosotros aprender de ellos y ellos de nosotros para poder ir integrando estos grupos, ¿no? Que de entrada pensábamos que hacer como una evaluación y ver en qué nivel iban los niños, pero después te das cuenta de que pues había niños que nunca habían ido a la escuela, niños que no hablan español, nada más el Tzotzi, y cómo empezar a ver si se les iba a enseñar desde en español o si se les iba a enseñar en Tzotzi, ¿no? Esos dilemas, ¿no? Que a veces uno entra en estas cosas, ¿no? O qué es lo más importante, y que a veces uno tenía planeado ciertas cosas ya en el proyecto educativo y que pues la situación política de la comunidad pues nos orillaba a otras cosas, ¿no? Nos orillaba pues a replantear las cosas o a suspender las clases, ¿no? Hay que recordar que los niños pues son niños desplazados, que los niños pues muchos de ellos sus condiciones de vida son muy precarias y siguen siendo, ¿no? Aún hoy en día siguen siendo muy precarias. En esta primera etapa, la verdad es que toda la toma de decisiones y el establecimiento de los planes de acción corrió a cargo de Taspol B Poló, que si no había manera muy fácil de comunicarnos en esta etapa. Después tendríamos un fax, pero que por cierto lo donó Felipe, pero en esta primera parte no había manera y el cerco militar era realmente difícil. La comunidad nos aceptó de manera extraordinaria, también hay que decirlo, especialmente el Consejo Municipal en sus distintas versiones nos dieron mucho apoyo, al grado de que muy pronto los compañeros becarios, los residentes, distinguimos a los residentes como asesores de lo que llamamos los batsiprofes. Los batsiprofes eran los enseñantes en Tzotzil. Como todo el mundo sabe, Batsivinik es el verdadero hombre o los verdaderos hombres, y entonces batsiprofes pues eran los verdaderos profes. Los otros eran simplemente asesores.
Decía, nos distinguieron muy agradablemente dándonos habitaciones prácticamente individuales. Sí. Entonces se estableció realmente una buena interacción entre el grupo de asesores, los batsiprofes que se turnaban. Y esto quisiera tocarlo porque es un problema real. Si los batsiprofes eran normalmente designados por alguien de arriba, ¿no? No estoy seguro si era el Consejo o era el Consejo Supremo, ¿no? Nos señalaron que no podíamos darles ningún estímulo porque esto sería distinguirlos del resto de la comunidad. Pero el ser profesor de alguna manera implica un compromiso profesional, es decir, de vida. Y los batsiprofes lo adoptaban por lo menos temporalmente, pero esto lo sustraía de sus tareas de reproducción estrictamente, es decir, no podían cultivar, no podían cuidar sus cafetos, no podían hacer leña para la familia. Entonces en muchas ocasiones recurrimos al Consejo Municipal, siempre nos dijeron que sí, pero no siempre cumplieron. Es decir, un profesor, un batsiprofe, necesitaba que le arrimaran leña a su casa, porque él no tenía tiempo, si se dedicaba full time, como era de esperarse a la enseñanza, porque en parte, bueno, estaban en el aula, pero en las tardes era capacitación con los asesores, era trabajar cuestiones de pedagogía, era trabajar cuestiones de método, era trabajar cuestiones incluso materiales mismos, ¿no? Esto pues dificultó mucho el quehacer porque creo que la comunidad o los mandos no captaban claramente esta profesionalización y por lo tanto la necesidad. Entonces, bueno, pues nos brincamos las trancas y les dimos una beca de 600 pesos mensuales. Llevábamos una idea desde aquí, pero todo eso se va modificando, la realidad nos rebasa todo, o sea, todo nos rebasó. Llevas cierta idea de lo que vas a dar, llegas allá, no se presta, tenemos que modificar lo que llevábamos, lo poco que llevábamos. Decíamos que esto era en 6 meses, se capacitan los promotores y nos retiramos, no fue así. Veíamos que ellos llegaban también un tiempo, por diversas circunstancias se tenían que retirar también, ¿no? También algo que es importante como que señalar es que los promotores son chicos que la comunidad no tenía en ese momento con qué apoyarlos económicamente. Entonces, pues su misma gente, así, con todas las precariedades que tenían, pues les apoyaban con algo, les daban algo, pero aún así ellos a veces tenían que ir a la milpa, tenían que cuidar su milpa. Había promotores que su comunidad se había organizado y sí les ayudaban a limpiar lo poquito que tenían. Digo, de milpa me estoy refiriendo a un espacio bien pequeñito, ¿no? Y eso se da después, ya como en el 99, porque en el 98 casi todos permanecieron en Polo, ¿no? Ya hay una deforestación muy impresionante en Polo, ya es poca la ayuda de la sociedad civil nacional e internacional, ¿no? Y ya se dice que ya en Chiapas ya todo está solucionado y eso no es cierto, ¿no? A partir de esas precarias condiciones y con la consigna de no intervenir demasiado en la propia organización de las comunidades, se elaboró un programa pedagógico especial para la situación que en ese momento se presentaba. Lo que todos teníamos como que entendido era como que en la comunidad se hablaba el español, ¿no? Entonces nosotros llevábamos material para enseñar a los promotores a trabajar en el área